Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanaptapampiwa, akawo kichawi uñanchta yañani. Quispe deja a su esposa la decisión de renunciar a su cargo en la gobernación. Aseguró que ella estaba en la lista de candidatos antes que él asuma la postulación que dejó su padre. Exdirectores de Entel aclaran que no participaron en el proceso de contratación de empresa fantasma. Sobre el caso de un supuesto desvío de $390,000, señalan que los miembros del directorio, según la normativa, deben conocer los procesos por un monto igual o superior a $2 millones y aprobar los procesos por un monto igual o superior a los $5 millones. Murillo rechaza vinculación con Lima Lobo y acusa al MAS de proteger al narcotráfico. El exministro de Gobierno Arturo Murillo, en una carta pública, tildó como infamias las declaraciones del actual titular de esa cartera, Eduardo del Castillo, quien lo vinculó al extraditado por narcotráfico Einar Lima Lobo. Comunidad Ciudadana presenta proyecto de ley para que la vacuna sea un bien público. La propuesta también faculta a los gobiernos departamentales y municipales la compra directa de vacunas o insumos para combatir la COVID-19. Opositores ven cortinas de humo del gobierno y plantean cambios en el plan de vacunación. El senador Rodrigo Paz señaló que el proceso de vacunación no está funcionando y que el proyecto de ley busca ayudar al gobierno. Feminicida de Edith se suicida y deja carta póstuma donde pide que lo entierren junto a su esposa. El feminicida confeso de Edith, Roberto Choques, se quitó la vida en un alojamiento en la localidad de Villa Tunari del departamento de Cochabamba. Al igual que en el asesinato de su esposa, dejó una carta póstuma en la que pide perdón y que lo entierren junto a ella. 22 años de cárcel para el hombre que violó a 3 niños en Quillacollo. Los depredadores sexuales encuentran formas para encontrar víctimas. Lo peor es que logran que callen los abusos por mucho tiempo. Aski alogi panay kita kuya kana kamay kutim barunta senyane kalwana ya tiu ne kampi kut ang kasina arun tani phalaks mo provinsi to kinakaru iram kita tabut ali tagara kapas po kin chawin bi kamalakiwa kuna imana ang kahaman kana karu unta daktano ni khaya internet tip na mo mi tagara kayu kamari kamawa ila kuya kana ka sapuru nthama humana kam kita tagawa kin chawila kanjay tanu kamari kamari kiwi churusa unya kiptayani kun hamti tiu ne kahut ya si marka sana kamari kan kahaman kana kan sakpachu ki tiu naka ukamata may kutim pe kawu kin chawila kana kasina. COVID-19 usuh kampiwa nyang kacau na kong kancai kola imana markanakana ngaha markanakana hani erkiwa akatokitu kampiwa kicau ni kahla kancai asika isa Rusia ngaha markanaha ka bakuna Sputnik 5 kahani yawa askini kama kong kancai suai mestokit Alemania o kamarki Francia ngaha markakini nakasti hangkacha parekiwa vacunación ayukampi purte esin sepagata markachiriru ukamata ka usuta ukamaraki yakan walta one katsa mapita tuwa kayetaki.
El mayor estudio hasta el momento de la vacuna de Pfizer-BioNTech sobre inmunizados reales se ha hecho en Israel y confirma una protección de más del 95% frente a la COVID, pero advierte de que el nivel baja significativamente cuando solo se recibe una de las dosis. Francia ha adelantado el próximo lunes el comienzo de la vacunación de los mayores de 50 años. Para no desperdiciar ninguna dosis, las que sobren en una jornada serán administradas a quienes reserven cita para ello, independientemente de su edad. ¿Cuál es el objetivo? Explicaba el presidente Macron. Obviamente, continuar avanzando a marchas forzadas, utilizar todas las dosis disponibles y continuar el esfuerzo para tener a nuestros 20 millones de vacunados sobre el 15 de mayo y a nuestros 30 millones sobre el 15 de junio. Alemania se mueve en la misma dirección. Planea que la vacuna de AstraZeneca esté disponible para todos los adultos, sin tener en cuenta edades ni patologías previas. El ministro de Sanidad, Jens Spahn, también quiere reducir el tiempo entre las dos dosis, de las actuales 12 semanas a solo 4. En Serbia, tras la inmunización completa de 1,5 millones de personas, el ritmo ha empezado a estancarse. Para reimpulsarlo, las autoridades han decidido instalar unidades de vacunación en los centros comerciales y premiar con 25 euros a quienes sean inoculados hasta finales de mayo. Por su parte, Rusia ha anunciado este jueves la autorización de la versión light de una sola dosis de su Sputnik V, con una eficacia de casi un 80% frente a más del 90% de la original. Una de sus ventajas será la de poder enviarse a un país con un brote concreto de COVID que deba ser frenado rápidamente. Jadi wina kuya kita kibunian yang kah mereka negara kaisa Colombia yang kah mereka guna untuk sesuai ki reforma fiskal yang katokit khamar kecil negara sesuai dengan peu cikan chua phana sesuai dengan sti wali hal ahwal karua pudi wai mar kecil negara kamat kamawa wal khamar kecil negara hiwanya lus purwa phalaki akan wal tahu negara kampiu kaisa Colombia yang kah mereka kamata makip kalaki. Los estudiantes colombianos protestan por la muerte de jóvenes durante las manifestaciones en Bogotá, que han dejado al menos 24 muertos y más de 800 heridos. La presión aumenta tras una semana de protestas contra el gobierno de Iván Duque. En primera línea, los jóvenes que dicen no a la brutalidad policial condenada por la comunidad internacional. Según una reciente encuesta, Duque habría perdido el favor de los jóvenes. El 74% de los consultados tiene una imagen desfavorable del mandatario. Estoy marchando contra la brutalidad policial, a favor de los derechos a la manifestación pacífica en Colombia, en contra de los asesinatos de las víctimas en Cali y en Bogotá, porque estamos muy cansados de este gobierno. Las ONGs denuncian que las víctimas fatales superan las 30 personas y otras 89 están desaparecidas. Según Reporteros Sin Fronteras, hubo además 76 agresiones contra periodistas. Todos los colombianos rechazamos sin ambivalencia los actos de violencia, el vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando. Se encuentra financiado y articulada por mafias del narcotráfico. Hemos activado el Grupo Especial de Investigación contra el Vandalismo para poner el foco en los dinamizadores de la violencia. Por otra parte, hemos definido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos. Lo que empezó como una manifestación pacífica el 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal ya retirada, se transformó en la protesta más grande contra el gobierno conservador desde que llegó al poder en 2018. Israel ang makagini kahagul nagan huchakop khalekiwa ma española marka chiliru paha kanaskiu kichuni khay kung ganjay chispo kamad kamayan wal taw nagaw chispo sino wa pa nagah kamad nagah kamay jaham da palaki pokenya. Israel acusa a una trabajadora humanitaria española de pertenecer a una organización ilegal. Su nombre es Juana Ruiz Sánchez. Aquí vemos su foto en un tuit publicado por Libertad Juaní, una plataforma creada para pedir su liberación. Este jueves, después de pasar más de 3 semanas detenida, un tribunal militar la ha acusado formalmente de 5 cargos. La vinculan, en concreto, con un presunto desvío de fondos europeos hacia el Frente Popular para la Liberación de Palestina, un grupo considerado terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. Escuchamos a su abogada. Ha estado en la cárcel desde que fue detenida y ha sido interrogada en repetidas ocasiones, pero no hemos visto nada, ni las pruebas que tienen, ni nada.
Vamos a intentar liberarla porque no hay ninguna razón para que una mujer de 62 años tenga que estar en prisión en condiciones muy duras. Casi 6.000 personas y organizaciones de España han firmado un manifiesto en el que solicitan su liberación y piden al gobierno español que presione en ese sentido. Juana Ruiz Sánchez trabaja desde hace décadas para los comités de trabajos para la salud, una ONG palestina a la que Israel acusa de participar en el desvío de fondos. Junto a ella también han sido detenidos otros 3 miembros de esta organización. Iti Wiligambi, selain dari Boniani, Brasil, ang Americana hakonti kataski ka Rio de Janeiro tokin wan wal taon liga hunyancha suwayu kampisa operativo narkotiko ko katokin hakung gancha sina akan wal taon na ka ut katapatu kampisa patong kahila marka chiri na kawa hiwanyaru puri waya paraki. Justicia, gritan estos habitantes de una favela de Río de Janeiro, donde una operación policial contra el narcotráfico ha acabado convertida en baño de sangre. Aunque aún no hay cifras oficiales, los medios locales afirman que hubo al menos 25 muertos, entre ellos un policía, así como 5 heridos, incluidas 2 personas alcanzadas por balas cuando viajaban en un vagón de metro. La confrontación tuvo lugar en la favela Yacareciño, una de las más deprimidas y violentas de Río de Janeiro. Unos 200 policías entraron para reprimir a una banda de narcotraficantes, apoyados desde el aire por helicópteros. Habitantes de la zona aseguran que además de los tiroteos se oyeron explosiones en diferentes puntos. Algunos narcotraficantes huyeron por los tejados de las casas. Esta favela es una de las bases del Comando Vermelho, la mayor banda de narcotráfico de Río. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos
al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Itu kampi selain dari Buniani, cuci umarikan ha makro di situ Sangkiri, pekinci negau kampi sama yiphawas kini hama super alcalde pekinci weha ut yasnya papas pa markaci dan tokita kampi cakap negaha yang sabha alcalde area supana unyan cau unika paru kamara ut unika paru kapan negas haner kiyo yo sapiti upa negau cihnya muna pada kaya kamatu uncap tau unika ha ut kaki. Merece la confianza. Acá están queriendo postular a una persona que era dirigente de Solvó, candidato a concejal de Solvó. Quieren ponerlo de subalcalde. Eso no vamos a permitir. El alcalde que ponga a su mejor gente, al elemento, hombre o mujer. Aquí estamos las 160 juntas vecinales del macrodistrito periférica. Toditos son dirigentes. Es indignante. Lamentablemente, nuestro alcalde Iván Arias nos manda un grupo de choque para hacernos agredir. Quiero denunciar a la prensa públicamente. Nosotros hemos votado por un cambio, pero hoy, ¿qué se está viendo, señores periodistas? Se está posesionando un subalcalde que es de Sol.bo, que ha sido funcionario durante 10 años. El alcalde Arias dice, vamos a cambiar gente nueva. No va a haber injerencia de otros políticos, pero se está viendo de que hoy la misma gente de Sevilla está. Nosotros, las juntas vecinales, no estamos de acuerdo con eso. Por eso hemos pedido al señor Arias que nos escuche. Hemos mandado nota tras nota las juntas vecinales del macrodistrito periférica, pero no hemos sido escuchados. Al dubata malgas tiu kamaliki wan walta unika huyenchea si akapas pa subalcalde chifla unik tokitu kampisa di situ 7 uksangina ga hani umunapkiti alcalde sa kopa upana ut yawi pa upanaga amtapkheu upanakpas pa chiklasinya niyo pakinchi ne ka huteo pa majaka subalcalde pa mantanya paniwa akatokun kaspaten walta unika su kamalagi yakikas yenchu unika sasino kamata kaninja khaki. En sí nosotros estamos en estado de emergencia. Nosotros en cualquier momento ya vamos a tener un ampliado enseguida nomás, todos los presidentes, y vamos a determinar movilizaciones porque no queremos que otras personas vengan también sin saber las necesidades que tenemos en el distrito. Quiero indicarles de que nosotros estamos en emergencia, sabiendo que hay personas que están queriendo nominar, que son ajenas, o sea, son incapaces, que nunca han podido dar el desarrollo del Distrito 6, y nosotros como presidentes habíamos nominado a un representante que tenemos y tiene el apoyo total de todos los 22 presidentes en el distrito, y no lo hace caso la alcaldesa. Nosotros estamos en plena emergencia. Ahora nosotros vamos a determinar, no quiero salir a las calles, entorpecer a la alcaldesa, no queremos entorpecer el funcionamiento, pero solamente queremos la recapacitación de la alcaldesa para que nomine al que tiene apoyo total de los presidentes del distrito. Alcalde Iván Arias, makichidas chukiu malkan okiti pekenchi upaha han walta unikan piji kenchu hispana pasire pekenchu unikana paltano entela yuko toke sinwa paspa legisladores makipi nega khalencha pu campisa magipkhwas ki yakawne kut esnya pu kamla chakpacha yat khatawne kut khanya pakitine kati huchalip ko pakap khanya pu uchane kapato kamalaki yat khatawne ka su campi hoch enjesnya sinwa kamata magipkhaki. En el país todas las instituciones, autónomas o no autónomas, aquellos que utilizan los recursos del Estado, ¿no?, tienen que rendir cuentas, ¿no? En este caso, aquellos que mal utilizaron los recursos de Entel tienen que ser investigados también. Si la Fiscalía los convoca y si no tienen nada que ver, que asistan y que declaren, ¿no?, sobre todos los actos que han hecho durante su gestión.
creo que no tiene que haber miedo, ¿no? Queremos nosotros ser enfáticos en este tema. En este país no hay persecución, no se está persiguiendo absolutamente a nada. Es como en cualquier caso, ¿no? Si algún X funcionario, ¿no? Se le encuentra con actos de corrupción, se le investiga, ¿no? Entonces creo que aquí a todos se los tienen que investigar, ex autoridades, ¿no? Ustedes han visto el caso de un ex ministro de nuestro gobierno que se descubrió actos de corrupción, se está investigando. Entonces, de la misma forma, creo que la ley es para todos. Claro, porque como ministerio son órganos rectores, entonces como órganos rectores ellos tienen que estar involucrados en conocer todos los temas de su ministerio. Aquí en el Estado tenemos empresas descentralizadas, entonces nadie puede alegar desconocimiento de alguna empresa descentralizada. Entonces, como autoridades y como órganos rectores tienen que conocer cómo está funcionando esa empresa, ¿no? Bueno, será si el Ministerio Público lo convoca, tendrá que ir a declarar. Pero, pues, cuando uno es jefe, es gerente de alguna empresa, conoce pues todo lo que está pasando en su empresa. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas.
Itu unikan bisran de Buniani Tukiu Americana Secretaría de Planificación Oxengeri Pekinchina Kaha Amta Palekiwa normativas kamachinaka maikteña utchispaya siwa kanaski unyanchuna kaya kepa kamacha kalkawina kana ya makisa proses pakewina kanha wal khaya pas pakapaktajis pa akan gahan kacanyau ka bisa maikteña pokalkawina kayu kamalikawa unyanchia tantak pacha pakawina kaha kata naira kataru sasinwa kamata chukia kumerkataki amta paraki. Humanos y de viviendas muy espontáneas, muy desordenadas. Tenemos que tener cómo queremos proyectar la ciudad para los próximos 40 años. Vamos a tener que ser plásticos, especialmente en una área de loteamientos. El alcalde Arias ha señalado que en materia de loteamientos va a dar una lucha frontal y muy dura contra este flagelo de la apropiación de áreas verdes, de áreas forestales, de la ruptura de nuestros ecosistemas en la ciudad, pero por otra parte también estamos conscientes de que necesitamos generar todos los incentivos para reactivar el sector de la construcción, todos los incentivos también para que la gente finalmente pueda regularizar bajo ciertas compensaciones que tienen que hacer estas construcciones, comillas, aparentemente ilegales, la ciudad, recibir de ellos, por ejemplo, tratamientos de agua en los edificios más grandes, o a refuncionalización de áreas verdes donde tengamos accesos, parques, tengamos forestación. Entonces, creo que hay que ver la manera mucho más inteligente e imaginativa de ver cómo la ciudad gana finalmente con una compensación que sea en función del beneficio de todos los ciudadanos. Posiblemente, yo creo que en este momento tenemos todo un marco regulatorio que necesita ser precisado y en otros campos desarrollado. Esta materia ha sido un tema en el cual, me acabo de noticiar, hay más de 6.000 procesos que llevan entre 6 meses y 2 años para que se le dé viabilidad a su construcción o a su regularización. Pasir legal Gurihamti Santos Quispe gobernador Chuquigo Magakirin Picumaraki Hayaya Oxangini Kapahat Akhawa Pujincho Naka Akatoket Hapas Pahaya Oxangini Kam Tapkomach Amplio Tanta Chawi Kunganchiaña Akatokino Uñakipatani Siukun Hamari Hamasaka Nakatar Koniga Kunganchiatani gobernador Quispe Pampi Nekha Chispahan Walta Unega Paspa in the Kawi Tokina Ukamaraki Yakahan Walta Unega Stakpachukuniko Kananjatan Kananja Palaku Campis Amtaphewa Revocatorio Campi Chikenchiaña Huteri Maranakana. A determinar en este ampliado sobre manifestaciones falsas del señor Santos en contra de nuestro líder departamental y nacional, el doctor Leopoldo Chuy. Esta determinación va a ser de forma orgánica, en la cual va a determinar qué acciones de hecho vamos a tomar en contra de estas actitudes irresponsables del hermano Santos. Se ha visto que ha hecho declaraciones desesperadas y mellando la dignidad de nuestro hermano doctor Leopoldo Chuy. Ha ido incumpliendo convenios en la cual se ha firmado con una estructura departamental que significa que constituye varios bloques en los municipios, en la ciudad del Alto y en la ciudad de La Paz. Lamentamos la actitud irresponsable, inmadurez del hermano Santos Quispe al haber roto un convenio como si fuera de la noche a la mañana este trabajo que es hecho con varios bloques. En este sentido, es la molestia de todos los municipios y bloques que han estado detrás de él. Van a determinar si corresponde una suspensión en cuanto al hermano Santos, en el caso de nepotismo y su esposa. No pueden estar en la gobernación marido y mujer. ¿Quién le va a fiscalizar al hermano Santos Quispe? Es la Asamblea Legislativa Departamental y quien constituye uno de los miembros de su esposa. Evidentemente hemos escuchado pronunciamientos de la oposición que van a solicitar, ¿no es cierto?, de que uno de los dos pueda renunciar. Pero legalmente el hermano Santos Quispe, pues se puede ir a una revocatoria. Sin embargo, aquí ética y moralmente no se puede permitir que trabaje la familia o esposos dentro de una institución pública del departamento. Ito nga sa Guriari kuya sa yung kasaha gobierno sa ginahuta para que uma concurso Bolivia reactiva sutini akan peha may phawa estudiantes ta kini nagaruas ko kijo na kung ganjia panyapa ka kunham de UTSki ka mundo virtual apnakawi to kina takpacha micro y pequeñas empresas panakawa ka to kinchi kinchiapa o kuya ta kini nagahala kanchia panyapa aka concurso taipin hasin wa kamata kanancha pali. Estamos acá en este lanzamiento de este concurso que por primera vez vamos a lanzar
en nuestro país y que tiene evidentemente un doble objetivo. Por una parte, debemos reconocer que nuestros pequeños productores, nuestra micro y pequeña empresa produce muy bien, somos buenos productores, tenemos buenos productos, pero carecemos de experiencia en vender. Somos buenos para producir en todo el país, pero no somos tan buenos para vender. Y hoy en día, gran parte de la producción tiene que realizarse en los mercados, tiene que realizarse en la comercialización. Y una de esos comercios, producto de la pandemia, que ha evolucionado, que ha crecido aceleradamente, ha sido el comercio en las redes sociales. Por una parte, por lo tanto, la intención que tiene nuestro concurso es buscar que nuestros pequeños productores puedan acelerar las ventas de tan hermosos, finos y de mucha calidad productos que se genera en el sector de la micro, pequeña y nuestros artesanos. Hay que producirlos, hay que venderlos. Por otra parte, conjuncionamos también la relación y el divorcio que existe entre lo académico propiamente tal y la práctica. Muchas de nuestras universidades enseñan muy lindo en las aulas, pero cuando nuestros estudiantes salen ya profesionales se enfrentan con una realidad que no la habían visto en el curso de sus años de estudiante. Este concurso, por lo tanto, busca fusionar estos dos elementos. Una necesidad de nuestros pequeños productores y artesanos de mejorar sus ventas y por otra de incorporar a nuestros estudiantes a que vean la realidad de nuestros pequeños productores y que les ayuden con toda esa experiencia. Peso casi linakawa si tatagana katal kung genche nyam tahu ni kut tepat ha transporte pesado ksangin kahani yo sapite balagama y pruas que akau ni kut esnya pa linakawa ni kapana aka peso casi la kala pasarika ukarote ut esinuka linakawa ni kawidaktani paspa transporte pesado ksangin ka tekut kaspo hol tahu ni ka hunin chawu ni kan sinu kamatu palika ya tia parque. Nosotros como sector estamos haciendo la protesta pacífica, queríamos hacer una marcha lenta para ingresar hasta el Ministerio de Obras Públicas y poder comunicar al ministro el perjuicio que está ocasionando con la reactivación del tren Arica-La Paz. Lamentablemente este tren es de propiedad y es operado por empresas chilenas, un corporativo chileno que prácticamente nos va a dejar sin trabajo al transporte boliviano. Esa es la situación que nosotros estamos reclamando, siendo que se está vulnerando la reserva de carga, dando curso que este tren tome parte del servicio que nosotros hacíamos como transporte boliviano. Son 16 años que el tren ha dejado de operar. Lamentablemente en ese tiempo Bolivia no se ha ocupado de rearticular un tren boliviano. Nosotros estamos reclamando como operadores de empresas chilenas nos van a quitar el trabajo a los bolivianos y la autoridad está dando curso a ello. Es lo que nosotros no aceptamos, que sean capitales extranjeros que se vayan a llevar el dinero que es de los bolivianos. Nosotros hemos esperado de forma paciente que el ministro nos convoque, lamentablemente no tendrá la voluntad. Nosotros esta medida la estamos organizando con todos los sectores a nivel nacional y se va a articular un movimiento en rechazo a este permiso que están dando las autoridades bolivianas para que un operador chileno nos desplace de forma miserable al transporte boliviano. Nosotros ya estamos tomando las primeras medidas, ¿no? Lamentablemente esta situación está afectando a todo el transporte boliviano porque se va a relocalizar prácticamente a una gran parte de transportistas que han invertido, se han prestado de la banca y mañana no van a poder cubrir sus obligaciones financieras, lo cual va a caer es una relocalización prácticamente del transporte terrestre. Son más de 200 camionadas que pretende subir el tren de este puerto semanalmente. Esa es la cantidad de camioneros que vamos a vernos afectados. Nosotros no podemos permitir que seamos relegados ante una empresa chilena. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad.
Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad. Como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té. O simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. En unigam jika sekiboniani Caja Nacional de Salud token huchispaya siwa halwaltauna kayukamat como legislador ismakipe inaka amtapalaki petición de informe oral mayiya paspa ministro de Salud Uxenquiri kamaraki Caja Nacional de Salud Uxenquiri aplakari nakaru walan waltauna kayakuna kaya tiasispa kanika khalani pahanu kampan waltauna uchikaspat sino kamata pakinchine kaha may palaki. Nuestra responsabilidad es fiscalizar los actos de la función pública, mucho más ahora con la crisis de salud, con las instituciones que manejan la salud de los asegurados, en este caso de la Caja Nacional de Salud. Estamos primero solicitando una petición de informe al ministro para después intervenir, si fuera necesario, hacer una denuncia penal sobre ciertos actos que se habrían realizado como función pública de la señora Vilma Garnica Peñarrieta, alta funcionaria de la Caja Nacional de Salud en este momento. El año 2020 se habría adquirido un terreno en Santa Cruz con un monto de 16.448.000 bolivianos. Ese mismo inmueble está como precio catastral a 1.194.000 bolivianos. Con la solicitud de petición de informe al ministro, estamos solicitando en qué se encuentra la denuncia que ya está supuestamente siendo investigada cuando la señora Vilma Garnica trabajaba en la Caja Nacional en la Regional Santa Cruz. Estamos haciendo otra solicitud de petición de informe de la señora Silvia Gallego Romero, que habría recibido salario como profesional especialista siendo también alta funcionaria de la Caja Nacional, siendo profesional médico general por 3 años.
Ito binigam sa nagigipunian al tupata Amerikana Komite Civil Sangi nagaha mayip haliki kognini parlamentarios pekinji negatis rawab halaka isa Organización de Estados Americanos toque la denuncia en China que maki pairi kuya suyo Amerikas toquita aka pekinji nagaha yatqadaw nagampi chikinches nya paniut haspada kama hanas en China caso como hanas que te únicas Amerikas toquita sino kamata pekinji nagaha mayip haliki. Hermano de la prensa, el pronunciamiento es que queremos que se haga justicia para estos parlamentarios vendepatrias, antipatrias que han ido a Estados Unidos. Se los voy a leer los nombres. El 19 de abril, legisladores de la Alianza Comunidad Ciudadana y Creemos viajaron a Estados Unidos. La misión parlamentaria está conformada por 9 parlamentarios de Creemos, 3 parlamentarios de Comunidad Ciudadana que han ido a Estados Unidos o a la OEA, han viajado a pedir o a bloquear la economía de nuestro país. Quieren que sea como Venezuela, como Cuba, la han cerrado igual que quieren. En vez que vayan a negociar para el ingreso o para el desarrollo de nuestro país. Ahí se nota que esos parlamentarios, que esos opositores nunca han querido a nuestro país. Siempre han querido que esté bajo y manejado por las logias o oligarcas de nuestro otro continente. Y también de la Unión Europea. Aquellos parlamentarios que han defendido o aquellos parlamentarios que están pidiendo la justicia por el masacre de 2019 y 20, les felicitamos. Y aquellos parlamentarios que han hecho contra nosotros, exhortamos que tengan conocimiento, porque en 2019 ha habido masacre, disparos con armas de fuego, ha habido corrupción, persecución, tortura. ¿Acaso no es una justicia? Aquí en Bolivia solo se está buscando una justicia, no se está buscando una persecución. Y estos parlamentarios han ido a buscar que es una persecución, pero nosotros no vamos a permitir que todos los parlamentarios tienen que ser expulsados del Parlamento. Oye, estoy mercasana violencia hacia la mujer, Walmina Caro, y en Cacho, una caut catapat, Campesa, Comisión Mixta, Oxanquiri, Pequenchini, Gaham, Tapjewa, Auditoría Tadaw Gampi Chiquinchia, Chuquiago, Cochabamba, Comunidad Santa Cruz Maricana, Niut Capato Campe, Akeñan Cachu, y Gahor Minak Toquero, Camajan de Gaspo Casiña, Pouca, Malicamo, Cana, la Catao Takpacho, Kichu, y Junca en Chetali, Acamanol Tawani Uthipan, Simo Kamata, Amtapalaki. Dos meses vamos a bajar a los 9 departamentos para dar seguimiento a las auditorías y sostener una reunión con las instancias de protección, también para dar seguimiento a los casos que están solicitando que se realice una auditoría. Entonces tenemos 65 carpetas en la comisión mixta, de las cuales ya por departamento hemos realizado un análisis. Hemos visto que los más departamentos con índice de violencia y casos de feminicidio son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Por eso es que en esos 3 departamentos vamos a empezar con esta auditoría desde la próxima semana en el departamento de Cochabamba y el departamento de La Paz, y posteriormente el departamento de Santa Cruz y el departamento de Cochabamba. Sin embargo, también hacemos conocer que estamos trabajando ya para realizar un encuentro nacional con las autoridades locales y departamentales para trabajar en los temas de atención y protección y también enfocarnos cuáles son las atribuciones que les establece la Ley 348 y la 1173, en el marco de la institucionalidad y la coordinación que vamos a realizar desde la Comisión Mixta. El Ministerio de Justicia, que es el ente rector, ¿no?, del sistema de protección, nos ha enviado algunas propuestas que ya lo ha venido trabajando, pero de manera virtual, con algunos grupos de mujeres. Sin embargo, hay que trabajar en diferentes ejes, como las medidas de protección, que ya está en la 1173, que muchos operadores de justicia no están aplicando lo que establece en esta ley, pero también están solicitando que se siga brindando asistencia jurídica gratuita a todas las mujeres a nivel nacional y que también diferentes procesos, desde el certificado médico u otros certificados que todavía se le solicita a una mujer para ser servidora pública, no sean de manera obligatoria. Pero son bastantes temas, ¿no? Es muy complejo, es muy amplio y lo que queremos es transformar la ley 348 y también la posterior ley que es la 1173, que se dé el cumplimiento obligatorio a las autoridades judiciales. Itu gambe sarana iboniali kaisa Colombia ngaha Maricana, Kama Chahuana, Kumarakui, la Horta una Kutjatapatja, Coya Estudio Mercasanquire, Juventudes, Movimiento a Socialismo Xanguina, Kahmayipjewa, Organización de Estados Americanos, Xanguina, Karu, Mapita, Intervención en Chihuahua, Campi, Chiquincha, Colombia, Marcaru, Ukamata, Chahuana, Caso, Kumaru, Campo, Horta única, Sanu Campe, Camarcana, Sarias, Niepate. Bueno, en este momento nosotros nos solidarizamos con los hermanos de Colombia y pedimos a la OEA
que esta Organización de Naciones Unidas siempre se esconden cuando hay conflicto en los países, nunca se pronuncian. Después que el conflicto deja muertos, deja heridos, sale con sus mentiras diciendo que no hubo enfrentamiento, que entre ellos se dispararon, como lo han dicho aquí en Bolivia cuando hubo masacres en Sencate y Sacaba. Entonces nosotros como organización pedimos a la OEA de una vez pronunciarse a respecto a este problema que está suscitando en el país de Colombia. Por eso nosotros como organización exigimos a la OEA a pronunciarse y dar la solución lo pronto a este conflicto que viven nuestros hermanos y hermanas del país de Colombia, hermanos de la prensa. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ila kuya kana kayu kamati kamo kaluana ya tewi nekampi makip karakta na kuniham de krensi una gut es kayu kamali kamu kamakipala haniyo kawo kichau tuk era kinya ni hanira sa bakasina ha wala skiwa ka COVID-19 be usu pacang kasina ha koman kama kawu tokina utak pacu kichau na kala kancha panya sa koman kama makasiprian yanak sa mangkanyanak ko malakiwa malabi ko na sapkat asipuninya ni alcohol kampi sa palekha asiprian na yukamata usu nekampi hani
Yang kacau nekar punya tak kayu kamat kamau gila kuya kanaka kunai mana marka nakah kun nakana sarhal kala kayu kamat kamar kiu asasa tak pacu kicau nekar kampa kau nek sariap khanya sau kamata kan wal tau nekaru kamala kichi nekaru khani punya taki gila kuya kanaka kayu ka tau nekampi kamala gas kuya kicau nekampi kau kicau tu teu khanya ni kutiro kicau ni kutai das kun kampi ya kaya tau nekampi humala kampi maki panya taki. Quispe deja a su esposa la decisión de renunciar a su cargo en la gobernación. Aseguró que ella estaba en la lista de candidatos antes que él asuma la postulación que dejó su padre. Exdirectores de Entel aclaran que no participaron en el proceso de contratación de empresa fantasma. Sobre el caso de un supuesto desvío de $390,000, señalan que los miembros del directorio, según la normativa, deben conocer los procesos por un monto igual o superior a $2 millones y aprobar los procesos por un monto igual o superior a los $5 millones. Murillo rechaza vinculación con Lima Lobo y acusa al MAS de proteger al narcotráfico. El exministro de Gobierno Arturo Murillo, en una carta pública, tildó como infamias las declaraciones del actual titular de esa cartera, Eduardo del Castillo, quien lo vinculó al extraditado por narcotráfico Einar Lima Lobo. Comunidad Ciudadana presenta proyecto de ley para que la vacuna sea un bien público. La propuesta también faculta a los gobiernos departamentales y municipales la compra directa de vacunas o insumos para combatir la COVID-19. Opositores ven cortinas de humo del gobierno y plantean cambios en el plan de vacunación. El senador Rodrigo Paz señaló que el proceso de vacunación no está funcionando y que el proyecto de ley busca ayudar al gobierno. Feminicida de Edith se suicida y deja carta póstuma donde pide que lo entierren junto a su esposa. El feminicida confeso de Edith, Roberto Choques, se quitó la vida en un alojamiento en la localidad de Villa Tunari del departamento de Cochabamba. Al igual que en el asesinato de su esposa, dejó una carta póstuma en la que pide perdón y que lo entierren junto a ella. 22 años de cárcel para el hombre que violó a 3 niños en Quillacollo. Los depredadores sexuales encuentran formas para encontrar víctimas. Lo peor es que logran que callen los abusos por mucho tiempo. Internet Tigo Uxana Yanap Tapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinacana Yanap Tapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.